El precio de la mentira era un día gris, el cielo cubierto de nubes que amenazaban con derrumbarse en cualquier momento. El cementerio estaba lleno de gente vestida de negro, rostros sombríos y lágrimas silenciosas. En medio de la multitud, una mujer de cabello oscuro y ojos hinchados observaba el ataúd con una expresión indescifrable. ¿Era dolor lo que sentía, o algo más profundo, más oscuro? ¿Cómo podía estar viendo el funeral de su hermana cuando sabía que ella estaba viva? La historia de Elena y Sofía era una de las más trágicas que se habían contado en su pequeño pueblo. Dos hermanas que lo habían compartido todo, hasta que un día, una de ellas desapareció sin dejar rastro. La gente decía que Sofía había muerto en un accidente, pero Elena sabía la verdad. Había visto a su hermana partir, la había visto subir a ese coche y alejarse, dejándola sola con un secreto que la consumiría. Elena siempre había sido la hermana protectora, la que cuidaba de Sofía cuando su padre, un hombre violento y controlador, descargaba su ira sobre ellas. Pero aquella noche, la noche en que Sofía decidió huir, algo cambió. Elena descubrió un secreto que su hermana había guardado celosamente, un hijo, un niño que había sido escondido del mundo para protegerlo de la ira de su abuelo. El corazón de Elena se rompió en 1000 pedazos. ¿Cómo pudo Sofía ocultarle algo así? La traición dolía más que cualquier golpe que su padre le hubiera dado. Pero en el fondo, sabía que su hermana había actuado por miedo, por el deseo de proteger a su hijo. Aún así, el dolor era insoportable, y Elena tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Con lágrimas en los ojos, Elena decidió ayudar a su hermana a escapar, a empezar de nuevo en otro lugar, lejos de la sombra de su padre. Pero antes de que Sofía se fuera, hicieron un pacto. Elena fingiría su propia muerte para que su padre no sospechara de la desaparición de Sofía. Era un plan arriesgado, pero era la única forma de asegurar la libertad de su hermana y su sobrino. El funeral fue un espectáculo de mentiras. Amigos y familiares lloraban la pérdida de Elena, mientras ella observaba desde la distancia, oculta entre las sombras. Ver a su madre deshecha en lágrimas fue lo más difícil, pero Elena sabía que era necesario. Tenía que desaparecer para que Sofía pudiera vivir. Los años pasaron, y Elena se convirtió en una sombra, una fantasma que vagaba por el mundo, siempre mirando por encima del hombro, temiendo que su padre descubriera la verdad. Pero el tiempo no curó sus heridas, al contrario, el dolor se hizo más profundo, y el resentimiento hacia Sofía creció. ¿Por qué tuvo que ser ella la que se sacrificara? ¿Por qué su hermana no había confiado en ella? Un día, mientras caminaba por una calle concurrida, Elena vio a una mujer que se parecía a Sofía. Su corazón se detuvo por un instante, y sin pensarlo, la siguió. La mujer entró en una pequeña tienda, y Elena esperó afuera, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando la mujer salió, sus miradas se encontraron, y el tiempo se detuvo. Era Sofía, pero no la Sofía que Elena recordaba. Había envejecido, y sus ojos estaban llenos de una tristeza que Elena conocía bien. Sin decir una palabra, Sofía se acercó y la abrazó, y en ese momento, todas las emociones reprimidas salieron a la superficie. Lloraron juntas, y Elena sintió que el nudo en su pecho comenzaba a deshacerse. Sofía le explicó que había vivido con miedo todos estos años, que había tratado de criar a su hijo lo mejor que pudo, lejos de la influencia de su padre. Le confesó que había pensado en Elena todos los días, que había lamentado la decisión que las había separado. Pero Elena no estaba lista para perdonar, no todavía. La conversación se tornó tensa, y Elena le reveló que había fingido su muerte para protegerla. Sofía se quedó en silencio, conmocionada por la revelación. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, con lágrimas en los ojos. Elena no tenía una respuesta, solo un dolor que había crecido con el tiempo. En ese momento, un joven se acercó a ellas. Era el hijo de Sofía, un adolescente con los mismos ojos de su madre. Al verlo, Elena sintió una conexión instantánea, una sensación de pertenencia que había perdido hace mucho tiempo. Pero también sintió una punzada de dolor, recordando todo lo que se había perdido. Elena decidió que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había descubierto. Se despidió de Sofía y su sobrino, prometiendo volver. Pero mientras se alejaba, una pregunta la atormentaba: ¿podría perdonar a su hermana, o el resentimiento la consumiría?
Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Elena se encontró pensando en su sobrino, en la vida que podría haber tenido si las cosas hubieran sido diferentes. Se dio cuenta de que el odio y el resentimiento no la llevarían a ninguna parte, que necesitaba encontrar una forma de sanar. Con el tiempo, Elena decidió buscar a Sofía de nuevo. Esta vez, con el corazón más abierto, dispuesta a escuchar y a perdonar. Se encontraron en un parque, y Elena le contó sobre los años que había pasado sola, sobre el dolor y la soledad que había sentido. Sofía escuchó con lágrimas en los ojos, y cuando Elena terminó, le confesó que ella también había sufrido, que había vivido con el miedo constante de que su padre los encontrara. Pero también le habló de la alegría de ver crecer a su hijo, de la esperanza que la había mantenido en pie. En ese momento, Elena comprendió que el perdón era la única forma de liberarse del pasado. No fue fácil, pero decidió dejar ir el resentimiento y abrazar el amor que aún sentía por su hermana. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir lo que se había perdido. Con el tiempo, Elena se acercó a su sobrino, y poco a poco, se convirtió en una figura importante en su vida. Le contó historias de su infancia, de las aventuras que había tenido con Sofía, y el joven escuchó con atención, agradecido de tener una tía que lo amaba. La relación entre las hermanas no fue perfecta, hubo momentos de tensión y desacuerdos, pero siempre encontraban la manera de resolver sus diferencias. Elena aprendió a valorar el tiempo que tenía con su hermana y su sobrino, y Sofía se sintió agradecida de tener a su hermana de vuelta en su vida. La historia de Elena y Sofía es una de traición, sacrificio y redención. Es un recordatorio de que el amor puede superar incluso las heridas más profundas, y que el perdón es el camino hacia la sanación. Pero también es una advertencia de que las decisiones tomadas en el calor del momento pueden tener consecuencias duraderas. Elena nunca olvidó el sacrificio que había hecho, pero aprendió a vivir con ello, a encontrar la paz en el conocimiento de que había hecho lo correcto. Y aunque el pasado siempre estaría con ella, se dio cuenta de que el futuro era un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. La transformación de Elena fue radical. De una mujer llena de dolor y resentimiento, se convirtió en una persona más sabia, más compasiva. Aprendió a ver el mundo desde una perspectiva diferente, y aunque el camino no fue fácil, fue un viaje que la hizo más fuerte. La historia de las hermanas se convirtió en una leyenda en su pequeño pueblo, un testimonio de la capacidad del ser humano para el amor y el perdón. La gente hablaba de ellas con admiración, y Elena y Sofía se convirtieron en un símbolo de esperanza para aquellos que habían sufrido. Pero no todo fue un final feliz. El padre de las hermanas, consumido por la culpa y el remordimiento, murió solo, sin haber visto a sus hijas de nuevo. Fue un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias, y que el arrepentimiento llega demasiado tarde. Elena y Sofía decidieron honrar la memoria de su madre, cuidando a su sobrino y asegurándose de que tuviera una vida mejor. Fue un nuevo capítulo en sus vidas, uno lleno de amor y segundas oportunidades. La historia de Elena y Sofía es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, de la capacidad de perdonar y de la importancia de la familia. Es una historia de amor, sacrificio y redención, una que continuará inspirando a aquellos que la escuchen. Y así, con el tiempo, Elena encontró la paz, y Sofía encontró la felicidad. Juntas, demostraron que el amor puede superar cualquier obstáculo, y que el perdón es el mayor regalo que podemos darnos unos a otros. La vida sigue, y aunque el pasado siempre estará con ellas, han aprendido a vivir con él, a encontrar la alegría en los momentos simples y a valorar el tiempo que tienen juntas. Elena y Sofía son un ejemplo de que el amor y el perdón pueden sanar incluso las heridas más profundas, y que la familia es el vínculo más fuerte que existe. La historia termina con una pregunta: ¿qué harías si tuvieras la oportunidad de perdonar? ¿Dejarías ir el pasado y abrazarías el amor, o dejarías que el resentimiento te consumiera?